Bienvenidos al mundo de las sombras. La maldición del viernes 13. Porque es considerada una fecha infausta y de mala suerte, esta conocida creencia se remonta desde los principios del cristianismo, tras la muerte de Jesucristo. Desde hace siglos se considera a los viernes 13 un día infausto que, supuestamente, acarrea desgracias, fatalidades y eventos trágicos y extraños, lo cual se relacionaría con la carga negativa que se relaciona tanto con el fatídico número 13 así como el quinto día de la semana. La tradición afirma que en la última cena que precedió a la muerte de Jesucristo en la cruz, había 13 personas, 12 apóstoles y el Nazareno, siendo Judas, el traidor, el número 13, sin mencionar que Cristo fue crucificado en el monte Gólgota un día viernes. Además, algunos exégetas de la Biblia afirman que Eva tentó a Adán con la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal, acarreando la futura desgracia del género humano, un día viernes, y que Abel, uno de los hijos que tuvo la primera pareja humana, fue asesinado por su hermano Caín el quinto día de la semana. Con respecto al número 13, desde la antigüedad fue considerado como una cifra de mal augurio por varios motivos, partiendo del hecho de ser el siguiente número primo después del 12, número que goza de gran aceptación dadas su practicidad y cualidades matemáticas. En el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana, el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia, mientras que en el Tarot el número 13 se relaciona con la muerte. La Cábala, disciplina de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo, enumera a 13 espíritus malignos, mientras que las leyendas nórdicas narran que el dios Loki, también llamado el transformista, el dios de las travesuras o el dios de las mentiras, aparece en ocasiones citado como el invitado número 13. El inveterado temor hacia los viernes 13 en el mundo occidental, según los cronistas, tuvo su origen en una fecha asignada por la injusticia y la traición. El viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey francés Felipe IV, conocido por su personalidad rígida y severa, inició una brutal persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, que desembocaría en el arresto masivo de sus miembros y la incautación de todos sus bienes materiales. Este monarca, quien al parecer estaba obsesionado con terminar con la influencia económica y política de esta prestigiosa orden militar, de quienes se decía que protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia, como el Santo Grial, persuadió al Papa Clemente V para que iniciase un proceso contra los templarios acusándolos de cargos totalmente falsos, como sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos a través de la práctica de ritos heréticos. La persecución desatada por Felipe IV y apoyada por el Papa Clemente V culminaría en 1314, cuando la gran mayoría de los miembros de los caballeros templarios fueron arrestados, partiendo por sus jefes principales, entre los cuales se encontraban Jacobo de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, Godofredo de Charney, maestre en Normandía, Hugo de Peraul, visitador de Francia, y Godofredo de Bonneville, maestre de Aquitania, todos los cuales fueron condenados a cadena perpetua, supuestamente después de reconocer sus supuestos crímenes. Estos 4 caballeros templarios, sin embargo, al final renegarían de sus supuestas confesiones, afirmando que habían obrado así porque habían sido brutalmente torturados y por temor a perder sus vidas. Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Dijeron, a sabiendas que ello implicaba una segura condena a muerte en la hoguera. Los 4 caballeros templarios serían condenados a ser quemados en la hoguera en un islote del Sena, denominado Isla de los Judíos. Antes de morir y ser pasto de las llamas, las crónicas de la época relatan que Jacobo de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, se dirigió a los hombres que habían perpetrado la caída de los templarios y lanzó una amenaza que tenía los temidos visos de una profecía. Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad, Papa Clemente. Caballero Guillermo. Rey Felipe.
Antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos. Malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Las terribles palabras del gran maestre de la Orden del Temple Jacobo de Molay resultarían ciertamente proféticas, pues antes de un año fallecerían tanto el rey francés Felipe IV como el Papa Clemente V. El sumo pontífice moriría el 20 de abril de 1314, mientras que el monarca galo lo haría el 29 de noviembre del mismo año, después de sufrir un accidente mientras se encontraba de caza, iniciándose de paso la supuesta creencia en la maldición del día viernes 13. Desde entonces, son numerosos y luctuosos los hechos que han ocurrido un día viernes 13. Entre los más recientes y conocidos se cuentan el que ocurrió, por ejemplo, el viernes 13 de diciembre de 1939, en el llamado Viernes Negro, cuando se desató una serie de dantescos incendios en Victoria, Australia, que dejaron a 71 personas muertas, 1000 heridos y otras 3000 sin hogar. El viernes 13 de octubre de 1972, en tanto, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby All Christians, se estrelló en la cordillera de los Andes, cuando se dirigía a la capital de nuestro país. Para aferrarse a la vida, los pasajeros sobrevivientes debieron recurrir a la antropofagia, es decir, tuvieron que alimentarse de sus propios compañeros muertos. 72 días después serían rescatadas 16 personas con vida, en un suceso conocido popularmente como el Milagro de los Andes. El viernes 13 de septiembre de 1996, en tanto, después de pasar 6 días hospitalizado moriría el rapero, actor, poeta y activista estadounidense Tupac Shakur, llamado por la revista Rolling Stone como el mejor rapero de todos los tiempos, tras recibir 3 disparos durante un tiroteo en el área metropolitana de Las Vegas. El viernes 13 de enero de 2012, por otra parte, el crucero Costa Concordia quedaría varado en la isla de Giglio, Italia, provocando el fallecimiento de 32 personas, mientras que el viernes 13 de noviembre de 2015 comenzarían a producirse una serie de atentados terroristas en la ciudad de París, Francia, que dejarían un saldo de 137 personas fallecidas y 415 heridas. Si bien tradicionalmente el viernes 13 es considerado una fecha de mala suerte, especialmente entre los países anglosajones, clínicamente, el miedo a los viernes 13 se llama parasebedecatriafobia, muchos todavía se resisten a creer en su fatal influjo. Los más conocidos serían los miembros de The 13 Club o el Club del 13, una reunión de 13 escépticos caballeros norteamericanos que, dirigidos por el capitán William Fowler, se organizaron formalmente en un conocido restaurante de Nueva York el viernes 13 de enero de 1882 para reunirse el día 13 de cada mes. En aquellas reuniones, los 13 miembros del The 13 Club, que le hicieron llegar una carta al presidente de los Estados Unidos para pedirle que prohibiera los ajusticiamientos y las penas de muerte durante los viernes 13, se sentaban en la mesa 13 del restaurante, rompían espejos, derramaban sal a raudales y llegaban a la cena caminando bajo escaleras cruzadas, supuestamente para demostrar que no creían en la mala suerte. Según ellos, el viernes 13 había sido considerado durante muchos siglos un día de mala suerte por motivos sin sentido. Esto fue El Mundo de las Sombras. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte.